Muchísimas enfermedades pueden ser mejoradas y curadas con una correcta alimentación. Cuando hablamos de una correcta alimentación nos referimos a una selección de alimentos en cantidad y en calidad suficiente para poder proveer una alimentación suficiente, completa, armónica y adecuada. Y además de la selección de alimentos, donde tenemos que ingerir los 5 grupos de alimentos, carnes, que pueden ser carnes rojas, blancas, pollo, pescado, carne de cerdo, aves, frutas de todos los colores, preferentemente consumiéndolas con cáscaras, vegetales de todos los colores y todos los tipos, cereales y preferentemente dentro de los cereales los integrales. Cuando consumimos una alimentación suficiente, completa, armónica y adecuada en cantidad y en calidad, podemos prevenir enfermedades y muchas enfermedades son tratadas en forma concomitante con la medicación o a veces exclusivamente con la alimentación, como puede ocurrir por ejemplo con el caso de la diabetes. Además de elegir bien nuestros alimentos en cantidad y en calidad, es muy importante el tratamiento que le vamos a hacer a los alimentos. La conservación de ellos, ni bien los compramos, cuidando las temperaturas y antes de consumirlos, de qué manera lo vamos a cocinar, en qué elementos los vamos a preparar y a qué temperatura los vamos a cocinar. Porque si los cocinamos de menos, corremos el riesgo de no destruir las bacterias que pueden ser nocivas para nuestro organismo, pero si lo cocinamos de más, corremos el riesgo de destruir elementos que son importantes que nosotros ingiramos en nuestra alimentación. Por eso es muy importante qué tratamiento térmico le vamos a dar al alimento y en qué tipo de recipiente para poder completar un círculo virtuoso de una alimentación saludable. Cuando cocinamos nuestros alimentos es muy importante cuidar el tema de las temperaturas. ¿Por qué? Porque si nosotros no cocinamos correctamente nuestros alimentos, no destruimos una serie de gérmenes y de sustancias tóxicas que son sensibles a la temperatura y que si no las destruimos podemos incorporarlas con nuestra alimentación y enfermarnos. Pero ¿qué pasa? Si sobrecocinamos los alimentos, corremos el riesgo de destruir sustancias que son positivas para nuestra alimentación y que no le estaríamos incorporando con nuestra dieta. Por eso es importante cocinar a una temperatura intermedia. Lo ideal es la pasteurización de largo tiempo, que no es la que usa la industria, que hace una pasteurización en muy poquito tiempo, sino la que uno puede hacer en la casa, que es en una temperatura, en un rango que va entre 82 y 90 grados, durante un determinado periodo de tiempo, dependiendo del tipo de alimento y la preparación que vayamos a hacer, que nos asegura la inocuidad de la preparación y no destruir sustancias que a mayores temperaturas nosotros la estaríamos destruyendo y no la incorporaríamos en nuestra alimentación. Cuando vamos a comprar ollas y sartenes, tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de material con el que está construido. Si bien hay mucha oferta en el mercado, distintos materiales con distintos colores y distintas formas, es importante que el material con el que esté construido el recipiente sea un material que no le incorpore ninguna sustancia tóxica a la preparación que nosotros estamos haciendo. Nosotros podemos conseguir recipientes de cobre, de aluminio, de acero inoxidable, o de teflón, pero tenemos que tener mucho cuidado en que hay algunas sustancias, como por ejemplo el cobre, el aluminio o el teflón, que pueden incorporarle a nuestra preparación sustancias que no son ideales, sustancias que pueden ser tóxicas una vez que se incorporan a la preparación y nosotros la consumimos. Cuando nosotros vamos a comprar nuestros distintos elementos para cocinar los alimentos, el material ideal es el acero inoxidable. Dentro del acero inoxidable tenemos distintos tipos de aceros en función a la calidad con la que está hecho. El acero ideal es el acero quirúrgico. Tiene la gran ventaja de que no le incorpora ninguna sustancia tóxica a los alimentos ni a las preparaciones que nosotros vamos a hacer. Es de fácil limpieza, tiene una duración casi eterna, podríamos decir, pero tiene como pequeña o gran desventaja
que el alimento se puede llegar a pegar en el fondo del recipiente. Por eso tenemos que elegir cuando compramos elementos, recipientes de acero inoxidable, del acero quirúrgico, que estén elaborados de forma tal que no se peguen las preparaciones en la base de la fuente o de la olla o de la sartén que nosotros vayamos a utilizar. Una vez que nosotros hacemos nuestras distintas preparaciones, después hay dos destinos. Uno es consumirlo directamente y el otro es conservarlo. Obviamente que todas las preparaciones tenemos que conservarlas en frío. Es muy importante cuidar la cadena de frío una vez que está preparada y lo podemos conservar a la refrigeración normal de una heladera común o el frisado, que es el congelado. La gran ventaja que tiene el acero, sobre todo el acero quirúrgico, con respecto al resto de los materiales, como pueden ser los plásticos, el aluminio, el cobre o el teflón, es que nosotros podemos cocinar en el acero inoxidable, dejarlo a temperatura ambiente para que baje la temperatura de cocción y después conservarlo en la heladera directamente con el mismo recipiente, ahorrando cantidad de preparación que se perdería en el traspaso de un recipiente al otro. Además que después de refrigerado y después de consumido lo lavamos y no retiene ningún tipo de olor, como sí ocurre con otros materiales como por ejemplo el plástico, que no podemos cocinar en ellos ni tampoco en horno de microondas con recipientes plásticos, y tiene la gran desventaja que después conserva los olores de las preparaciones que nosotros conservamos en frío. En cambio, el acero quirúrgico, una vez consumido y limpio como corresponde, no retiene ningún tipo de aromas ni olores.